Hola, hi everyone. Unfortunately, I don't. Hola a todos. Desafortunadamente no hablo castellano, pero después de esta visita a Madrid espero aprender un poquito. Es un enorme placer y honor estar aquí con todos vosotros y vosotras y, según me ha dicho Bárbara, voy a ser yo quien cierre esta fantástica jornada con mi presentación. Prometo no ser aburrida. Y quiero empezar mi presentación sobre cómo he podido mantener la vida educativa durante la guerra con un poquito de mi historia personal. Sé que hay muchas y muchos jóvenes hoy aquí con nosotros y también me gustaría mostrar un poco lo que ha sido mi vida para comenzar hasta el momento actual. Bueno, algunas cositas sobre mí misma. Yo soy ucraniana, nací y crecí en un pequeño pueblo en la parte oeste del país y estoy muy orgullosa de ser de donde soy. Yo trabajé como abogada, de hecho, dediqué 6 años de mi vida a estudiar en la Facultad de Derecho y nunca hice mi trabajo de fin de grado. No sé si tenemos algún abogado o abogada con nosotros. Sí, parece que uno, solamente uno. Bueno, bien. Me sorprende que solamente haya una persona. Actualmente soy la CEO de Teach for Ukraine. Es una entidad educativa que pertenece al Global Teach Network. Y también hay una asociación aquí, se llama Empieza por Educar, es nuestra organización hermana y quizá alguno o alguna de vosotras hayáis oído hablar de esta organización. Hice un máster en políticas públicas en una universidad, en Oxford concretamente, porque pensé que algún día acabaría en la política ucraniana, pero es algo que nunca ocurrió. Y este año entré también en la Forbes 30 de personas influyentes de menos de 30 años de Europa. Bueno, quiero llevaros de vuelta a octubre del año 2020, cuando estaba estudiando en Oxford. Tuve que tomar una decisión muy difícil, muy complicada. Eso fue, si recordamos, en mitad de la pandemia y recuerdo que, o estoy segura que todos recordáis ese momento, porque España ha sido uno de los países más azotados por el COVID. Imaginaos, en el Reino Unido, en octubre del año 2020, me ofrecieron un puesto de empleo en Londres. Y, bueno, se suponía que iba a trabajar ahí durante unos cuantos años. Pensé que tendría una vida cómoda, que iba a estar viajando a Escocia, por ejemplo, los fines de semana. Pero, de hecho, tuve que tomar una decisión muy difícil. Era un viernes y justamente este viernes, hace justo un año, recibí un correo electrónico de una organización sin ánimo de lucro llamada Teach for Ukraine que buscaba a una CEO. Y esto fue 2 días antes de empezar el empleo que me habían ofrecido. Por lo tanto, tuve que tomar una difícil decisión. Era o me quedo y trabajo para una institución guiada por Su Majestad la Reina, o tomaba ese empleo, aceptaba un empleo en una organización educativa, volver a Ucrania. Esto es lo que implicaba, en un momento en el que había muchas incertidumbres en el panorama en mi país. Creo que podemos ya dar por hecho que tomé la decisión de trabajar para Teach for Ukraine. Fue una decisión difícil, como ya he dicho, y explicaré por qué. Es un proyecto enorme. Cuando haces algo así en una universidad como la de Oxford, piensas que vas a alcanzar el mejor trabajo con un salario fantástico, pero luego te preguntas qué es lo que quieres hacer realmente en tu vida y dónde te quieres ver de aquí a 5 o 10 años. Y lo más importante, qué impacto quiero crear. Volvemos a octubre del año 2020 y así es como me sentí. No sabía qué decisión tomar. Ninguna de las dos me parecía la correcta o la mejor. Pero bueno, un consejo que quiero daros a todos y a todas vosotras, los jóvenes, es algo que me ayudó de hecho en ese momento, y es el acercarte a un mentor. Y tener un mentor creo que es una de las cosas más importantes en esta vida, porque es una persona que te puede ayudar a, bueno, pues momentos de incertidumbre, te puede ayudar a elegir tu próximo nivel o momento profesional. Yo hice una pregunta a mi mentor, le pregunté qué hago. ¿Acepto este trabajo de Londres o vuelvo a mi país y trato de hacer algo bueno para mi pueblo? Y me hizo una pregunta fantástica. Y bueno, la palabra ha quedado oculta por la fotografía,
Pero me hizo una pregunta fantástica, como digo. ¿Qué impacto quiero crear? Esa es la palabra que está medio escondida. Quiero tener un impacto en el Reino Unido, que ya es un país desarrollado, que tiene muchas personas de grandísimo talento, que de hecho atrae a todo el talento del mundo. O quiero volver a Ucrania, un país relativamente subdesarrollado que necesita talento sobre el terreno. Y yo creo que tomé esa decisión porque realmente me apasionaba la educación. La educación es lo que ha transformado mi vida y también quería a su vez transformar la vida de otras personas allá en Ucrania. Ahora quiero contaros un poquito acerca de Teach for Ukraine. Aquí estáis viendo una fotografía de personas muy jóvenes, de gran talento y también muy inspiradoras. Hace solo 2 años no les conocía de nada y hace 2 años no sabía que estas personas un día cambiarían mi vida. Teach for Ukraine es una organización no lucrativa en el ámbito de la educación y antes de la guerra trabajábamos sobre la desigualdad en la educación. Creo que en España tenéis también el mismo problema cuando tenéis algunos grupos de niños que se están quedando atrás en un país por diferentes motivos. Por ejemplo, el problema de educación, de la desigualdad en la educación en Ucrania es bastante importante. Tenemos como 1,2 millones de niños que se quedan atrás en el colegio, 1,2 millones de niños que viven en áreas rurales y subdesarrolladas y de media están en torno a 2,5 años por detrás de los niños que viven en grandes urbes. Este es uno de los motivos por el que los niños de las grandes ciudades tienen ventajas, es por ejemplo que han nacido en un lugar determinado, en una geografía concreta. Y si recordáis al principio os decía que yo nací en un pueblecito de la parte oeste del occidente de Ucrania. Hubo una persona en mi vida que cambió mi perspectiva de forma dramática. Fue mi profesora de inglés. Me dijo que si continuaba, si seguía teniendo ambiciones y estudiando, un día podría acabar en la universidad que yo eligiera y eligiendo la profesión que quisiera desarrollar. Esa persona ha plantado esa seguridad en mí misma, plantó la semilla y fue una forma muy natural para mí el trabajar con estos profesores dentro de Teach for Ukraine. La misión de Teach for Ukraine es garantizar que todos y cada uno de los niños tengan la oportunidad de llevar a cabo todo su potencial con independencia del estado de su familia o de dónde vengan o de lo que ganen su familia. Y lo hacemos contratando y llevando a los mejores graduados de las universidades ucranianas, aquellos que se han graduado en Derecho, en Matemáticas, en Informática, y llevarles a escuelas de ámbitos rurales para que trabajen como profesores durante al menos 2 años. Esto les da muchísimas oportunidades a los niños, serán sus modelos a seguir y les van a ayudar en creer en sí mismos. Estoy segura de que en España, al igual que en Ucrania, los jóvenes que pertenecen a pequeñas comunidades van a las ciudades para, pues en busca de una oportunidad, y lo que creemos es que también podemos crear estas oportunidades en sus propios lugares de residencia, en aldeas y pequeños pueblos. Simplemente hace falta el talento correcto. Todo esto fue antes del 24 de febrero de este año, cuando me levanté a las 4:30 de la mañana, de la madrugada, porque mi hermana me llamó y me dijo que había escuchado explosiones en Kiev. Y yo recuerdo que en ese momento no la creía, porque yo no había oído nada. Eran como las 5 de la mañana, como digo, y me pensé, ¿qué está diciendo? Y luego a las 5:30, cuando empecé a oír las sirenas antiaéreas, la primera vez en mi vida, es cuando todo cambió. Aquí veis 2 fotografías de mí misma, una del año 2021. Es una fotografía que me hice después de una contribución, una iniciativa que hicimos para mejorar nuestra página web. En el momento de total expansión estábamos pensando en contratar a más profesores, expandirnos a otras regiones de Ucrania, y esa fotografía del año 2022 es de mí misma dentro de un refugio antibombas, antiaéreo, como muchas personas en toda Ucrania.
Estando en ese refugio, tuve que tomar una decisión también muy difícil. Sabemos que muchas personas han abandonado Ucrania, mayoritariamente mujeres y niños. Yo también tuve que tomar una decisión de ese tipo. No fue nada fácil, porque teníamos profesores y profesoras por toda Ucrania, toda la plantilla estaba dispersa por el país, y cuando sientes que tu seguridad está en peligro, que tu propia integridad está en peligro, no sabes cómo asegurar y garantizar que nadie pierda pues esa integridad, que nadie pierda su vida. Te sientes muy responsable, y ese mismo día tomé la decisión de permanecer en Ucrania y tratar de hacer aquello que pudiera dentro de mi circunstancia, de seguir proporcionando educación a los niños a pesar de la guerra, o especialmente debido a la guerra. Y quiero explicaros rápidamente cómo Teach for Ukraine ha estado trabajando desde ese momento. Quiero empezar con la historia de Julia. Julia tiene 21 años y es una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida. Se graduó de la Facultad de Informática de la universidad probablemente más prestigiosa de Ucrania. Ganó muchísimas competiciones matemáticas y tecnológicas, y lo más importante, quería dar oportunidades educativas a los niños que vivían en áreas rurales de Ucrania. En marzo de este año, Julia murió por una bomba en su pueblo, en Ucrania, mientras estaba tratando de ayudar a la población local. Antes de eso, de que eso ocurriera, Julia trabajaba como profesora de matemáticas en un pequeño pueblo a unos 100 kilómetros de su pueblo natal. Ella siempre va a seguir teniendo 21 años. Es la única profesora que hemos perdido en Teach for Ukraine debido a la guerra. Quería contar la historia de Julia porque durante los momentos más duros de su vida quería estar allá donde más se la necesitaba, con su pueblo, con su país, con las personas de su pueblo. Lo último que hizo antes de volver a su pueblo es dar su teléfono móvil, su teléfono inteligente, su smartphone, a un estudiante que no tenía dinero para comprarse un smartphone, porque sabía que probablemente si ocurría alguna situación difícil, la educación iba a tener que ser en línea y esta persona no iba a poder comprarse un teléfono para poder continuar con sus estudios. Esto es la última obra que hizo, simplemente para demostraros cómo era Julia. También quiero contaros la historia de Victoria. Aquí veis a Victoria en su aula, donde daba clases de biología a sus estudiantes, y veis que está de pie en un aula, en su aula, que fue dañada en la escuela en la que ella trabajaba, que quedó prácticamente destrozada por las bombas rusas y que luego fue utilizada como base militar. Victoria tenía solamente 22 años, tiene solo 22 años, pero ha hecho muchísimas cosas en su vida. Esta es la camiseta de Julia. ¿Veis esas marcas rojizas en la camiseta? Es sangre. Cuando los soldados rusos entraron en Borodyanka, donde vivía Victoria en ese momento, ocuparon esa población y Victoria estaba dando primeros auxilios al padre de uno de sus estudiantes, y así es como se manchó su camiseta de sangre. La historia de Victoria la contó el guardián, que contó cómo siguió ayudando a esas personas incluso cuando el pueblo ya había caído en manos de las fuerzas rusas. Os he contado estas dos historias de dos jóvenes de 21 años y 22 años, y sabéis que, bueno, yo sé perfectamente que no son fáciles de oír estas historias. Esta es una fotografía de una de las escuelas que trabajaba con Teach for Ukraine, otra escuela que fue ocupada por las fuerzas militares rusas. Es una joven estudiante en su aula donde se tenía que graduar en el mes de mayo. Hay una frase que dice que incluso en plena guerra hay esperanza.
Por lo tanto, a pesar de la guerra, seguimos con nuestra labor, seguimos dando clases y cuando algo tan devastador ocurre, como es esta guerra, lo primero que piensas es que la vida ha cambiado y que nunca va a ser igual. Y es verdad. Nuestras vidas, la vida de los ucranianos y las ucranianas nunca serán igual. Pero, de hecho, puedes seguir haciendo muchas cosas para apoyarles. Una de ellas es seguir con la educación. Aquí tenemos a Victoria enseñando a 2 estudiantes en un sótano en abril de este año. Esta es la situación de unos estudiantes que tuvieron que seguir con su estudiando mientras se protegían de las bombas. A pesar de ello, querían seguir aprendiendo y querían seguir obteniendo esa educación porque, a fin de cuentas, la educación es lo que hace que sea posible que el país tenga un futuro el día de mañana. En menos de 6 meses fuimos capaces de dar apoyo a más de 10.000 niños. Organizamos campamentos de verano online en los que ofrecíamos apoyo psicológico tanto a profesores como a alumnos. Y aquí tenemos una fotografía de uno de esos campamentos en los que vemos a niños divirtiéndose cuando está disfrutando de un tiempo offline juntos. Fue un momento muy bonito para todos nosotros porque fue la primera vez en 6 meses en los que nuestra comunidad, nuestros profesores y estudiantes pudieron reunirse físicamente. Y cuando mostré esta imagen a uno de mis colegas en el Reino Unido, pensó que era una fotografía de hace 1 año o 2. Y le dije, bueno, espero que esta fotografía te inspire, de algún modo te lleve a pensar en Ucrania como un país que tiene un gran potencial y muchas jóvenes. La tarea de Teach Ukraine durante la guerra ha sido objetivo de cobertura mediática. Nunca pensé que aparecería un día en la CNN. Yo solía ver la CNN en todo momento en mi época antes de la guerra y un día tuve que aparecer en un programa de la CNN para hablar sobre el estado de la educación en Ucrania cuando comenzó la guerra. La vida te sorprende y muchas veces. Os he prometido que no iba a estar mucho tiempo hablando y quiero terminar con una frase y es que el futuro de cualquier país está en los jóvenes y todos sabemos que cada día me inspira la posibilidad de poder seguir haciendo algo por el bien de mi país. No he pasado no me he arrepentido ni un solo día en la decisión que tomé de volver a Ucrania, porque en estos 6 meses hemos podido hacer tantísimas cosas y tan buenas y seguimos pensando en hacer muchas más, porque a fin de cuentas mantener viva la educación es uno de los trabajos más importantes y una de las tareas más importantes que tenemos que hacer en Ucrania. Si no tuviéramos educación en el país, los jóvenes no tendrían motivo alguno de permanecer en el país y necesitamos que las nuevas generaciones, que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros jóvenes sigan con nosotros en Ucrania y trabajen en su reconstrucción tan pronto como termine la guerra. Muchas gracias por vuestra atención y espero que mi historia os haya inspirado de algún modo. Gracias.